Carlos Aguirre Marín, director general de Alianza de Maestros, está con nosotros aquí para hablar precisamente acerca de cómo podemos sobrevivir a este ciclo escolar y no morir en el intento. Y bueno, el intento comienza desde que vamos a salir de casa para llevarlos a la escuela, pero eso sería lo más obvio. El intento empieza desde unas semanas antes, cuando empiezas a buscar los libros de la lista de útiles, conseguir los lápices, las crayolas, los plumones, bueno, y también el fomentarles el hábito y el ánimo a los chicos para regresar a clase. Así es, oigan, pues muchas gracias de antemano por la oportunidad de estar. Buenos días a todos. Ya todos iniciamos, empezamos a sobrevivir, como bien decías, sí, ¿no? Y pues bueno, un poco haciendo alusión a lo que nos estás compartiendo, yo creo que hay algo bien importante y eso se los quiero dirigir a los maestros, a los directivos y a los padres de familia, ¿no? En primer lugar, esto tenemos que verlo como, siempre como una gran oportunidad de mejorar lo que hicimos el año pasado. Sí. A veces un poco nos quedamos en la idea de que, oye, no he forrado las libretas, ¿no? O me faltó todavía el cartoncito de colores y no sé qué, ¿no? O sea, no hay que quedarnos solamente en eso. O sea, tenemos que visualizar que el regreso a clases implica una extraordinaria oportunidad de hacer un mejor equipo, padres de familia y alumnos. Un mejor equipo, los docentes que se tienen que preparar a hacer de sus clases no solamente que tengan contenidos, que den conocimientos, sino que además que den lecciones para la vida. Claro. Eso, y un elemento importante, el educar para la vida no tiene que ser aburrido, ¿eh? Todo lo contrario en ese sentido. Sí, yo creo que vale mucho la pena rescatar lo que hemos venido platicando durante el programa, que a lo mejor en estas épocas se ha perdido mucho y es esa comunicación o el ese ensaltar y admirar a los maestros. Entonces yo creo que de alguna manera también como padres de familia hay que poner mucho hincapié en eso, en que si el año pasado no se llevó bien con la maestra, bueno, ver qué es lo que está fallando para que esa comunicación pueda fluir, porque al final del día, pues los tres van a ganar, los papás, los maestros y el alumno. Así es, mira, muy bien lo dices. Los padres de familia tienen o tenemos, todos juntos, porque también aparte de maestros somos padres de familia, claro, tenemos que conocer al maestro, tenemos que conocer al director, tenemos que conocer a los amigos de mi hijo que está dentro del salón de clases. Y el maestro tiene la extraordinaria oportunidad de conocer nuevos alumnos, de poder guiar nuevos sueños, fíjense, de guiar nuevos sueños. Licenciado, y por ejemplo, en todo este conocer, en tanto a la escuela, al maestro, los alumnos, ¿qué pasa cuando vamos iniciando un nuevo ciclo pero en una escuela diferente? O sea, que tal vez nos cambiaron de clases y la verdad es que sí es un shock para los niños o para los estudiantes el miedo de poder entrar a un nuevo grupo de amigos, el que tal vez el maestro pues no me vea bien, ¿no? O no me trate como me trataba el otro, o que las condiciones en la escuela tal vez no sean tan amigables como ya estábamos acostumbrados porque ya la vivíamos. ¿Qué podemos hacer para que el niño pueda entrar en confianza o el joven pueda entrar en confianza de poder aprovechar este ciclo sin miedo? Bien, aquí hay un detalle bien interesante y qué bueno que lo tocas. El niño tiene una extraordinaria oportunidad de madurar. No le dejemos o no le quitemos la oportunidad de madurar. ¿Qué importa que vaya a un nuevo salón? ¿Qué importa que conozca nuevos? Esa es una regla de vida. Cada uno de nosotros cuando llegó a un nuevo salón o pasaba de grado, entrabas a una nueva aventura. Creo que vale la pena no dejarles esta oportunidad. Tienen que enfrentarla, tienen que disfrutarla y esto sí, hay que enseñarles a que los retos se disfrutan y le entran, además. Oye, ¿y qué le dirías a padres, a maestros y por supuesto también alumnos acerca de cómo lidiar en estas semanas con la tristeza postvacacional? Muy bien, mira, sobre la tristeza postvacacional, pues mira, ya pasó. Claro, pero algunos llegaron hoy en la madrugada a entrar a clase. Mira, ahora sí que te voy a decir, como en alguna ocasión me decían, a estos temas hay que entrarle como a los toros cuando te toca torearlos. De frente y con el capote en la mano. Exacto. Entonces, aquí. Exacto, o sea, ya traigo mis libros, ya traigo las plumas, ya traigo los cuadernos, éntrale. Ya no le pienses. Si disfrutaste mucho, disfrutaste poco, eso ya quedó hace unas horas atrás. Claro, pero ¿qué le pueden decir los papás a los niños? Porque durante la semana obviamente se van a estar acordando de las vacaciones para motivarlos y que este ciclo escolar pues lo retomen, como decíamos, con nuevos sueños y bríos. Así es. Bueno, mira, pues ahí mi gran recomendación es platicar con ellos, disfrutar con ellos lo que vivimos, pero también decirles, esta es una nueva etapa
en la cual yo quiero compartirla contigo. Y vamos a entrarle juntos en ese. Eso está padre. La verdad es que sí está muy padre y me encantaría retomar lo que justo estabas diciendo. Qué importante es hacerlos entender que esto, o sea, bueno, como padres no sufrirlo y saber que es parte del crecimiento y de la madurez. Hay veces que nos angustiamos tanto, inclusive digo, aunque yo no soy mamá, pero como tía, de que quieres que no sufra y que no padezca. Y es decir, no, disfrútalo tú también como papá, como adulto, porque esa es la manera en que ellos van a enfrentar la vida el día de mañana. Ahorita es un salón de clases, después va a ser la vida, los amigos, el trabajo, y aunque parezca que no, ese es el momento de enfrentarlo. Entonces yo creo que también hacer la invitación a los papás que disfruten este proceso. Mira, tiene que ser la invitación a los papás, a los maestros, a los directivos. Todos tenemos que disfrutar este nuevo ciclo. ¿Y por qué? Porque tenemos la extraordinaria oportunidad de cambiar la actitud y la vida de un niño en ese sentido, de fortalecer sus sueños. Y además recordar que también la educación no solamente es en la escuela y no solamente es en la casa, ¿no? Que también hay que complementarla, que de cierta forma tenemos que estar en contacto con los maestros, ayudar a que se realicen las tareas. Totalmente. Y no dejarles nada más como, ahí les encargo a mi chamaco. No. Todos hay que entrarle a este nuevo regreso a clases. Exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos, licenciado Carlos Aguirre Marín, director general de la Alianza de Maestros. Un gusto que esté con nosotros y gracias por venirnos a externar también esta parte del regreso a clases. Claro, tenemos que verlo de manera distinta. Gracias a todos. Exacto, gracias. Muchísimas gracias. Y ahí está, ya lo escucharon. Hay que ponerse de acuerdo también. Los papás tienen la responsabilidad de conocer las instituciones en las que están nuestros hijos, también los maestros, los compañeros, el estar al pendiente de las tareas y de cierta forma hacer con ellos un equipo para que este año, este nuevo ciclo escolar, pues pueda ser muy bueno para ellos y no solamente aprendan, sino que sea un muy buen recuerdo.